acompañarnos en esta noche. Que Dios sea bendiciendo también los que están a través de las redes sociales. Estamos más que agradecidos de nuestro Dios por cada momento que nos bendice, ¿verdad? Cada minuto de nuestra vida es un regalo de Dios para que nosotros podamos ver su grandeza. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 10 vamos a leer, así que vamos a dejar a Ada que nos lea estos versos. Voy a leer en la NBI. Bueno, la nueva traducción viviente, perdón. Dice: el sacrificio por la culpa. Esta es la ley respecto al sacrificio por la culpa, el cual es sumamente sagrado. La Reina Valera dice santísimo. La víctima deberá ser degollada en el mismo lugar donde se degüellan los animales para el holocausto, y su sangre será derramada alrededor del altar. Luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el óvulo del hígado, el cual se extraerá con los riñones. El sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda presentada por fuego al Señor. Es un sacrificio por la culpa. Todo varón entre los sacerdotes podrá comer del sacrificio, pero deberá comerlo en un lugar santo. Es algo sumamente sagrado. La misma ley se aplica tanto al sacrificio expiatorio como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que haga propiciación con él. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida en horno, o a olla, o a sartén, será del sacerdote que la ofrezca. Toda ofrenda de cereal, ya sea seca o amasada con aceite, pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Y bueno, ya se acaba. Hasta ahí, bueno. Entonces, en estos versos que Ada nos ha leído, ahí encontramos algo repetido, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en el capítulo 5, ¿verdad? Con la culpa y todas estas cosas, ¿cierto? Cuando alguien cometía un error, o se olvidó de hacer un sacrificio, se olvidó de dar diezmo, se olvidó de devolverle lo que era del prójimo, por coger cosas que no le pertenecían, así sucesivamente, era culpable, ¿verdad? Se encuentra ahí con la culpa. ¿Por qué? Yo me gustaría empezar con una preguntita, a ver, esos estudiosos, esos lectores de la Biblia, ¿por qué repite tanto? ¿Por qué vuelve ahora? El miércoles pasado estuvimos viendo algo que ya también era repetido, ¿no? Y hoy vemos otro tema repetido. ¿Por qué? Vuelve nuevamente Dios a repetirlo, ¿verdad, David? En sí tampoco es que sea repetido, porque aquí le está dando unas instrucciones que en otros sitios no las daba. Sí que está hablando del mismo tema, pero está añadiendo más. O sea, añadiendo más cosas. Bueno, ¿por qué más? Ustedes piensan. ¿Qué más? Eso es verdad lo que dice David. Es lo que vamos a ver hoy. Lo nuevo, lo que él ha añadido. Pero ¿por qué otra cosa ustedes piensan que
que Dios repite. Ya lo hemos visto anteriormente, cómo Dios reordena por la culpa, y ahora en este capítulo 7 volvemos otra vez. ¿Por qué? Marco. El ser humano siempre de pequeño va olvidando muchas cosas, mucho a propósito, otras veces porque quiere, que sería lo mismo, pero siempre somos muchos de darnos al olvido, y Dios siempre pues vivía recordando a su pueblo, y no solamente al pueblo de Israel, sino que hoy nos lo recuerda a nosotros también, y siempre va recordando para que lo tengamos presente, la importancia de lo que es, lo que significaba el sacrificio ante Dios, y qué simbolizaba todo eso. ¿Ahora? Y también, sumado a todo eso, cuando leemos, hay dos receptores. Hay una persona que está hablando, le habla a Moisés, Dios, pero le habla a dos tipos de personas, y entonces por eso repite. Lo primero que vimos, Dios le está hablando al pueblo en general, a la persona común, israelita, María, Cachita, Juanita, no sé. Pero en esta ocasión, estos últimos miércoles, Dios le está hablando a los sacerdotes. Y por eso entonces ya es un poquito más diferente y como más exhaustivo, y como decía David, otras cosas. Y como dice Jacob, porque olvidamos. Cuando leemos la Biblia tenemos que ver con quién están hablando, qué están diciendo. Entonces por eso, no me acuerdo ahora la pregunta, pero hay dos tipos de oyentes. Al principio era Israel, el pueblo, que está en el monte Sinaí, por ahí. Pero ahora están hablando con los sacerdotes hijos de Aarón. Amén. Bueno, es muy bueno. Quise hacer la pregunta porque al leer es bueno ver por qué se repite tanto. ¿Por qué Dios le vuelve otra vez a repetir? Lo vamos a encontrar más adelante otra vez repitiéndole. ¿Y por qué vuelve otra vez a repetirse? ¿Por qué Moisés repite tanto? Yo era uno de los que me hacía esa pregunta. ¿Por qué se repite tanto? Vamos, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros, escucha bien, ¿a quién le está hablando Dios? A Moisés, para que él le diga a quién. A los hijos de Israel. Perfecto. Ahora vámonos al capítulo 6, versículo 8. Y observemos aquí lo que sucede. Capítulo 6, versículo 8. Y observa aquí lo que dice. Dice: habló aún Jehová a Moisés, diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles. O sea, al principio Dios está hablándole al pueblo, ¿verdad? Y ahora en el estudio del miércoles y este estudio de aquí en adelante vamos a encontrar repeticiones de esos sacrificios desde el capítulo 1 hasta el versículo 7 del capítulo 6. Ahora lo vamos a volver otra vez a verlo repetido. ¿Por qué repetido? Bueno, por una razón. Porque antes era lo que el pueblo tenía que saber. Vale, el pueblo tenía que saber que ellos tenían que hacer sacrificio por todas esas leyes, ¿verdad? Por todas esas cosas que ellos quebrantaban. Pero Dios, o sea, Moisés no le explicó a los sacerdotes cómo era que tenían que hacer esos sacrificios. Los
sea, este truquillo, ¿no? Ahora, las instrucciones es para quién? Para los sacerdotes. O sea, ¿por qué quiero hacer este aclarando? Para que podamos entenderlo mejor. Porque seguro que si empiezo a explicarle nuevamente lo de la culpa, ustedes me van a decir, pero ya eso ya lo miramos antes. Cuando estábamos preparando este estudio, nos costó bastante el por qué, ¿no? Y empezamos nuevamente a buscar hasta darnos cuenta cuál era el porqué y cuál es la importancia que hay aquí. Entonces, ya lo vimos, ¿verdad? En el capítulo 6. Pero no se dieron instrucciones de qué hacer con la parte del Señor a los sacerdotes. En el versículo 5, ¿cuál es esa parte? La grasa, la cola, los riñones y la cubierta del hígado, todo se debía quemar sobre el altar como una ofrenda al Señor. Todo sobre el altar. Para refrescar un poco lo aprendido, la ofrenda por la culpa describe las ofensas contra Dios y contra el prójimo. Eso ya lo mismo, ¿verdad? Ejemplo, ofensa contra Dios cuando no se daban las primicias, cuando no se consagra el primogénito, ejemplo, o ofensa contra el prójimo, engañar a alguien en un negocio o así sucesivamente. Y tú me dirías, pero ¿por qué se le tenía que olvidar a una persona que ya Dios se le había dado las instrucciones que tenía que ofrecer el primogénito de todo, de ganado y de sus hijos? ¿Cómo se le podía olvidar? Pues las generaciones iban pasando, ¿verdad? Es posible que alguien se descuidara, ¿no? Y no lo hiciera. O puede ser que quizás estuviera viviendo lejos y nadie se lo dijo y por ahí tuvo hijos y entonces una vez que se enteró que debía de hacer lo que tenía que hacer. Tenía que ofrecer sacrificio. Ofrecer sacrificio, ¿verdad? Tenía que obedecer. Bueno, yo diría que es como cuando hace unos años tuvimos la pandemia. A nosotros como nación se nos hablaba de ciertas cosas, ¿verdad? De la mano, la mascarilla, pero a los médicos, aparte de eso, porque yo también se enfermaba, le hablaban cómo tratar el bicho. Entonces, Dios le habla a la nación de Israel cómo llevar las ofrendas, que eran 5 ofrendas. Pero a los sacerdotes le dice qué parte le corresponde a Dios, cómo manipular esas ofrendas, que eran santísimas, 3 de ellas, cuáles iban más allá del altar del holocausto. No sé si me entienden los hermanos, porque si no entendemos eso, hoy vamos a salir muy vacíos. Dios es un Dios de orden y Él va al nivel alto, pero también va al nivel bajo. De hecho, empieza por el pueblo, no empieza por los sacerdotes. Entonces, a partir de ahí, si lo vemos la mente así, Dios no está repitiendo, sino que ahora le está hablando a los profesionales, que son los sacerdotes. ¿Cómo tenían que hacerlo? ¿Y en dónde? ¿Cuándo? O sea, los sacerdotes tenían que prepararse. El pueblo ya sabía que tenía que hacerlo. Ahora los sacerdotes tienen que saber cómo es que lo tienen que hacer. Entonces, ¿para qué servían estas ofrendas o sacrificios? Estas ofrendas servían para un acercamiento a Dios. Dios las estableció para que apuntaran a ese sacrificio de la cruz. Nosotros nos acercamos
a Dios hoy día a través de quién? ¿De un sacrificio? ¿A través de que nosotros nos acercamos a Dios? ¿A través de orar? A través de la fe, de creer en el que fue el sacrificio en Cristo. ¿A través de creer en quién? En Cristo Jesús. A través de Él nosotros nos acercamos a Dios. Y fíjate que el pueblo de Israel se acercaba a Dios a través de qué? De ofrecer un sacrificio por ese pecado, por esa falta que habían cometido. En el verso 1 nos dice la naturaleza de esta ofrenda. Dice que la ofrenda es santísima. Es santísima. Los versículos 2 y 3 especifican a Aarón que tiene que hacerlo en altar del holocausto. En el capítulo 5 no lo incluía este dato porque se hablaba ¿a quién? Se hablaba con el pueblo, se estaba hablando con el pueblo. O sea, al pueblo no le estaban diciendo a dónde tenían que hacerlo. Sin embargo, si leen en el capítulo 5 verán que no dice dónde tenía que hacerlo. Ahora al sacerdote Moisés le está diciendo que lo tiene que hacerlo. ¿A dónde? ¿En el qué? En el altar del holocausto. En el altar del holocausto. Allí tenía que hacer este sacrificio. ¿Cuántos altares había? ¿Cuántos altares había? Según hemos ido estudiando. ¿Cuántos altares? Vamos al capítulo 5. Hemos visto ya un montón de sacrificios. ¿Cuántos altares hemos visto? Serán tres, el del lugar santo, santísimo, y el del holocausto. Ah, pero que se quemaba. Bueno, el otro se rociaba la carne. Altar. Estaba el altar de bronce, estaba el altar del incensario, ¿cierto? Estaban esos dos altares, de momento. Luego, el pueblo de Israel hizo otro altar que Dios no les mandó a hacerlo. Eso ya lo veremos luego. Por ahora no voy a entrar ahí. Pero habían dos altares de ofrecer el de incienso y el altar de bronce. Entonces Dios le está diciendo que en ese altar donde se ofrecen los sacrificios de paz, ¿de qué más? ¿Sacrificio de qué? De culpa, sacrificio por el pecado. Ahí mismo tenían que hacer ahora Dios le está estableciéndole a Aarón que tienen que hacerlo ahí en ese altar de bronce. Entonces la palabra santísima en otras versiones es traducido como sumamente santa. O sea, cuando lo ve en otra versión, lo vas a ver, dice sumamente santa, quiere decir santísima. ¿Te has preguntado por qué era santísima? ¿Por qué era santísima? ¿Qué piensa? ¿Qué le llega a la mente? ¿Por qué era santísima? Si era por la culpa. Pero era Dios mismo el que la absorbía de la culpa, entonces santísimo porque era en la presencia de Dios. Amén. En la presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Tampoco? Se refiere a la palabra ¿Por qué santísima, ese o era sacrificio, esa ofrenda, por qué se convertía en santísima? Pues era que era la palabra, como se dice, algo perpetuo,
se convertía en santísima. Por ejemplo, el sacerdote la ofrece en el lugar santo, pero cuando llega a la presencia de Dios, pues cuando dicen que era en olor grato, suave, ahí se convierte en santísima, ¿no? Porque llega a la presencia de Dios, ha sido presentada de una forma santa y llega a Él de una forma, ahí se santifica cuando llega a su presencia. Hemos visto desde el capítulo 1 que ofrecían holocausto a Jehová, ¿cierto? Y de todo ello, eso que eran voluntarios, ninguno fue santísimo. Sin embargo, ¿por qué se convierte en santísimo? Yo pienso que Porque para es de Dios. esta ofrenda era una para limpiar el pecado. Entonces, las otras ofrendas que vimos al principio, por ahí en septiembre, cuando empezamos, era para comunión, bueno, porque me gusta estar con Dios, Dios quiere estar conmigo. Pero esto es serio, esto es porque tú pecaste. Entonces, para tú volverte santo, la ofrenda tiene que ser santísima. Yo digo eso. Pastor, hay una parte que, de hecho, la imagen que muestra ahorita, la primera que mostré, que muestra el cordero y el hombre, dice, montaba la mano porque el que se creía, o lo que hace cuando él ponía la mano sobre la cabeza, el pecado se trasladaba hacia al animalito. Y cuando lo degollaba la sangre, después el sacerdote venía y la rociaba en el lugar santísimo. Porque así venía la expiación de los pecados de aquella ofensa que le había dado a aquel pueblo a Dios. Entonces creo que es porque, claro, dice que es santísima, porque es Dios mismo el que toma acción para poder librar al hombre de esa culpa. Recuerdan que había 3 sacrificios que la sangre tenía que ir al lugar santo, allí a la cortina, y se rociaba allí, y la ofrenda se convertía en ¿qué? Santísima. Pero no se podía comer. Esa ofrenda no la podían comer. Sin embargo, esta ofrenda se convierte en santísima y la sangre no es llevada al lugar santo y se puede comer. Tremendo, ¿no? Estamos analizando el texto, lo estamos escarbando bien para observar las cosas nuevas que aparecen aquí. ¿Por qué se convierte en santísima? Primero, quitaba el pecado. No eran ofrendas para comunión, sino para volver a los hombres a una restauración en su relación con Dios. Restablecer la relación con Dios. Y Ada decía que no podía ser perdonado el pecado si ese animal no se convertía en santo, santísimo. O sea, recuerden algo, nada puede quitar el pecado de un ser humano si no es el santo de los santos que lo quita. Nada. O sea, nuestro pecado nadie lo puede quitar. Yo puedo orar por ti y tú puedes confesarme todos los pecados que tú quieras, puedes confesar los pecados que tú tengas a quien tú quieras y por eso no te van a ser perdonados tu pecado. Aunque los pagues. ¿Quién es el que perdona el pecado? El santo. Solo Él. O sea, este animal no podía de ninguna manera quitar el pecado de ese hombre o de esa mujer si este animal no se convertía en santo. Entonces, segundo lugar, los sacerdotes podían comer en el tabernáculo, según el capítulo 6, versículo 21.
ahí era el único lugar donde los sacerdotes podían comer estos sacrificios. Entonces el animal se convertía en santísimo por esa razón. ¿Por qué? Porque absorbía, quitaba el pecado cometido por la culpa de esa persona. Los versículos 3 hasta el versículo 5 nos dicen la parte que corresponde a Dios. Si quieren lo podemos leer, eso verso 3, verso 4 y verso 5, para que vean la parte que corresponde a Dios. Dice, luego se ofrecerá toda su grasa, la cola, la grasa que recubre los intestinos, los 2 riñones y la grasa que los recubre, la grasa que recubre los lomos y también el lóbulo del hígado, el cual se extraerá junto con los riñones. Versículo 5. Dice, el sacerdote quemará todo esto en el altar como ofrenda puesta al fuego ante el Señor. Es un sacrificio por la culpa. O sea, ¿ve qué parte le pertenecía a Dios? Y tú me dirías, bueno, pero nosotros le quitamos la grasa a los animales y lo tiramos, ¿no? Porque eso para nosotros no tiene ningún valor. Llenarlo de grasa. ¿Cierto, no? ¿Qué hacemos con la grasa? La quitamos, ¿cierto? Sin embargo, eso era lo importante para Dios. Lo que nosotros despreciamos, lo que nosotros rechazamos del animal, era lo más importante para Dios. La grasa. Tenía que ser quemada y ese olor subía como olor grato. Dios recibía ese aroma, pero recuerden que Dios no recibía el olor de esa grasa solamente porque le gustaba el olor. Dios recibía el olor de esa grasa, más bien el olor grato del corazón que ofrendaba ese animal. No el olor de la grasa, sino el corazón de esa persona que ofrendaba ese animal, que lo traía a Dios. La actitud. Siempre tenemos que ir al corazón de Abel. Lo entregó allí en ese sacrificio que hizo a Dios. Sin embargo, nosotros decimos es que la obra de Caín fueron injustas porque le trajo de lo peor de la cosecha a Dios. No fue así. Fue el corazón. Dios no aceptó a Caín porque su obra, la actitud de él ofrecer ese sacrificio, esa ofrenda a Dios, no era la correcta. Entonces, si podía traerle 20 corderos, ese hombre que era culpable, que se sentía pecador, que tenía culpa, podía traer 20 corderos y ofrecérselo a Dios en ese mismo día. Y Dios decirle, no te lo acepto. Y a buscar otro y traérselo. Y Dios decirle, no te lo acepto. ¿Por qué? Mientras que él no tuviera un corazón arrepentido, un corazón que se acerque a Dios, un corazón rendido a Dios y él entregue su vida junto con ese animal, Dios no le iba a aceptar. No le eran perdonados sus pecados. El versículo 6. Quienes deben comerla y dónde. Este verso lo establece. Todo varón de entre los sacerdotes en el lugar santo. Escucha bien. Todo varón. Todos. Yo le hago una pregunta. ¿El animal lo sacrificaban todos los sacerdotes juntos a la vez? ¿Verdad que no? Sería unos, ¿no? Era un sacerdote el que ofrecía ese sacrificio, junto con la persona que traía el animal. ¿Y por qué tenían que comerlo todos?
Dice que, ¿cómo dice el verso 6? Todo varón de los ¿Cómo hijos de dice? Aarón Solo el sacerdote. lo comerá. Que todo Varón. varón de entre los sacerdotes tenía que comerlo en el lugar santo. O sea, no es que ofrecía el animal, sino todos los sacerdotes se comían este animal. Wow. Tiene una enseñanza. No se lo voy a decir ahora, pero quédense ahí. Quédense ahí. Es que Se aplica. iba a decir, se parece, si lo llevamos a Cristo, que se ofreció el sacrificio como el cordero barato, ¿verdad? Lleva a Apocalipsis cuando dice que si abres tu puerta, que es el corazón, yo comeré contigo y tú con él. Yo, o sea, tú comerás conmigo y yo con él, ¿no? Esa relación de comer en el lugar santísimo. Con él. Sí, con él. El versículo 7 hasta el versículo 10 que hemos leído, aquí establece lo siguiente. Se aplica una sola ley tanto a la ofrenda por el pecado como a la ofrenda por la culpa. Los mismos requisitos, la misma ley. O sea, ya aquí Dios no tenía que volverles a decir a Aarón cómo tenía que hacer por la ¿qué? Por la ofrenda por el pecado, porque la culpa también era un pecado. O sea, se tenía que hacer el mismo, de la misma forma. De la misma forma, era la misma ley. Lo dice así el verso, si lo quiere poner David para que no haya confusiones y podemos ver que sí, que es así. Dice que se establece una misma ley para estos dos sacrificios. A partir del versículo 7 hasta el versículo 10. Dice, la misma ley se aplica tanto al sacrificio por el perdón como al sacrificio por la culpa. El animal pertenecerá al sacerdote que lo sacrifique para pedir perdón de pecados. Verso 8. La piel de la víctima del holocausto también será para el sacerdote que la ofrezca. Asimismo, toda ofrenda de cereal cocida al horno, a la olla o a la sartén será del sacerdote que la ofrezca. Versículo 10. Toda ofrenda de cereal, ya sea amasada con aceite o seca, pertenecerá ¿a quién? A todos los hijos de Aarón por partes iguales. ¿Cómo? Pero si antes me está diciendo que le pertenece al sacerdote que ofrece el sacrificio, le pertenece el animal, le pertenece la piel, le pertenece las tortas de harina cocidas, sea en el sartén, sea en el horno. Y ahora el versículo 10 me dice que le pertenecerá a todos los hijos de Aarón por partes iguales. Wow. Pero ¿cómo así? Que se está contradiciéndose el texto. Porque si te habla del animal y el otro habla de los cereales. Claro, son diferentes. Se contradicen, ¿no? Y solo habla de las tortas de... Aquí dice, el animal será del sacerdote. Y aquí abajo dice, amasada con aceite. La ofrenda de Cereal cereal. pertenecerá a todo. Pero no al animal, el cereal. El cereal para todo y el animal es el sacerdote. El que sacrificaba al animal se quedaba la carne y la Y piel. la piel. Que en los versos antes que hemos leído decía que el animal lo podían comer todos los sacerdotes.
Pero no dice, Pero por, dice pero que no, no. pero dice por partes iguales. Claro, dice que podía, si quería invitarlo a comer, entonces, Claro, podía. si quiera compartir, Si no, pues, sí. era de él, ¿no? Entonces las arepas sí tenían que dividirlas en partes iguales. Es que cereal estaba escaso. Y es verdad, porque si tocaba sequía, habría cosecha o no habría cosecha. Animales siempre puede haber. Muy bien. Ahí me gusta. Están aprendiendo ya, ¿eh? Están ahí, ¿no? Se aplica una sola ley, ¿verdad? Como hemos visto aquí en estos versos, en la ofrenda por el pecado como la ofrenda por la culpa. Significaba que los sacerdotes no tenían que preocuparse por ganarse la vida. Dios, entre otras cosas, le proporcionaba el sustento y les proveía a sus familias. Como dijo Pablo en 1 Corintios 9:13, los que sirven en el altar reciben de lo que se ofrece. Aquí Pablo se estaba refiriéndose a esos sacrificios que se hacían ahí, ¿verdad? Que los sacerdotes podían comer de ellos. De acuerdo con Levítico capítulo 1:6, se dice que hacer con piel del holocausto se corta, pero no dice de quemarse. En esta ocasión, Dios, hablándole a los sacerdotes, es claro que la piel es del sacerdote oficiante que ofrece el holocausto. Más adelante, en la historia de Israel, se permitía utilizar pieles de animales limpios para copiar las escrituras, o sea, para escribir. ¿Cierto? Entonces, según el versículo 6, el sacerdote que presentaba la ofrenda podía repartir como quisiera la carne de la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. En la ofrenda de grano, como hemos visto, debía repartirla equitativamente, según el versículo 10, entre todos los sacerdotes descendientes de Aarón. O sea, la carne podía repartirla como él quisiera, pero la ofrenda de grano no. Partes iguales. ¿Alguien iba a decir algo? Continuamos. Hombre, también, pregunta. También la carne la podía repartir, dice, como quisiera él. Como él quisiera todos. Porque es que antes tampoco había neveras, entonces eso sí que tenían que repartirlo para comerlo y no se perdiera. Entonces, el cereal se conservaba, entonces eso tenía que ser raciones iguales y cada uno se guardaba su ración para cuando quisiera. También puede ser una... No, pues se la tenéis que comer aquí. Pero la carne sí, que se puede perder, se la comían toda de una vez, ¿no? Y el grano también se lo comían en el lugar santísimo. Sí. La torta hecha tenían que comer. Y la carne la conservaban con la sal. Y la carne... Luego, a partir del versículo 11 en adelante, vamos a ver cuántos días podían comer según qué sacrificio la carne. Máximo 2 días podían durar con la carne ahí. Al tercer día tenían que quemarla. Y si alguien se intentaba comérsela, tenían que matarlo. Era muerto. O sea, a partir del versículo 11 en adelante, en el próximo estudio, lo vamos a ver. Habían unos requisitos muy estrictos, habían unos sacrificios que tenían que comer sobre ese mismo día, y habían otros que podían dejarlo para el día siguiente, pero no más. Sí. Una pregunta. ¿Dónde ves a Cristo hasta ahora, hasta aquí, lo que hemos analizado? ¿Dónde ve a Cristo? En el animal.
Él es la ofrenda que sacrificaba, porque Él es el Cordero. El sacrificio En el sacrificio. por la culpa y el pecado. También, por ejemplo, cuando partimos el pan, lo partimos todo. Cuando celebramos el pan, como él lo dijo, hacerlo en memoria de mí. O sea, ahí estamos como en esa comunión que tienen que estar ellos en partes igual. Solo en el animal vemos a Cristo. En la harina, en el pan, Como dice Ala también. también. Vemos a Claro Cristo que en es el pan. como digo, ¿no? Dice que había que compartirlo en partes iguales. Y yo creo que también es lo que hemos recibido de Cristo. Hemos recibido salvación a través de Él, ¿no? Hay salvación para todos, todo aquel que cree. Muy bien. ¿Y qué le llama la atención eso de que tenían que repartir las partes iguales? Ve allá atrás. ¿Qué te llama la atención? De que tenían, ¿por qué a partes iguales? ¿Eso qué significa para ti? Si aquí, por ejemplo, pues vamos a llevarlo entre nosotros, lo repartimos en partes iguales, ¿eso qué te da la idea? Para que no riñan, ¿no? De que uno tiene más. Para que no riñan. La hermana dijo orden, hermana. Orden, Unidad. unidad, igualdad, ¿qué más? Y no se quejen. No se quejen. Representa que cuando Cristo murió por nosotros fue para todos. Para todos. La muerte de Cristo fue para todos. Dios no tiene favorito, no hace asesión de personas. O sea, a este no le voy a dar más, a aquel le voy a dar menos, sino igual. ¿Qué quiere Dios que haya en nosotros? Orden. Comunión. Igualdad. Orden, comunión, Igualdad. unidad, ¿verdad? Haya comunión, Y justicia. igualdad, allá atrás, justicia, ¿verdad? Dios es un Dios de orden, un Dios de justicia, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que irnos nuevamente a Génesis, capítulo 3. Siempre tenemos que irnos allí. Génesis capítulo 3, al principio. Allí al principio, ¿verdad? El sacrificio en el jardín del Edén. Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice, Dios, el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Los vistió. Cristo, ¿qué fue lo que hizo con nosotros? De santidad. Nos vistió de santidad. Nos vistió de santidad, El sacrificio. de justicia, de amor, de perdón, de gracia, ¿cierto? Cubrió nuestro pecado, lo cubrió, ¿cierto? Wow. Tenemos que irnos allí siempre, ¿no? A esa obra maravillosa del Maestro. El significado, ¿verdad? El valor de lo que Dios ha ido haciendo con el hombre para acercarnos a nosotros. Sobre la ofrenda de harina vemos que el significado de la ofrenda de la harina es comunión con Dios. O sea, Dios que hemos visto, nosotros tenemos comunión los unos con los otros, esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Que nosotros tengamos comunión los unos con los otros, pero la verdadera comunión tiene que ser ¿con quién? Con Dios. Escucha bien. Cuando tú estás en plena comunión con Dios, puedes tener comunión con los demás. ¿O no? Se te es fácil tener comunión con los demás. O sea, estar en comunión con los demás. Porque es imposible que tú estés en plena comunión con Dios y que no estés en comunión con los demás. Porque entonces no puedes estar en comunión con Dios. En santidad delante de Él. Claro. Pero si nosotros no estamos en comunión, no lo estamos con Dios. Si tú y yo tenemos comunión, es porque estamos en comunión con Dios. ¿Lo entienden, no?
Eso es así. Entonces, esa ofrenda, ¿verdad?, de harina, el significado era esa, ¿verdad?, tener comunión con Dios. Era la ofrenda más abundante de todas. La ofrenda de harina. ¿Qué aprendes? Que Dios manda a los sacerdotes a repartirla equitativamente entre los sacerdotes. ¿Qué aprendemos? Bueno, ya yo creo que hemos abundado, ¿verdad?, del significado, pero ¿qué aprende? ¿Qué tú has aprendido de esto? Que Dios manda a los sacerdotes. Alberto. En Proverbios dice que la balanza justa es de Jehová, de justa medida y de igualdad para todos. Medida justa, remecida. Remecida quiere decir que tiene un envase aquí, una olla, le echa y está así ahí, la mueve para, si tiene que echar más, para que coja más, ¿verdad? Justa, remecida, también ¿no? para limpiarla. ¿Verdad? ¿Qué más aprendemos? ¿Qué más? Allá. Pablo dice que no tengamos más alta estima de sí mismo de lo que debemos tener. O sea, en eso yo lo que veo es que Dios le manda que repartan todo iguales para que ninguno de ellos piense como que es más importante que entre otros. Eso es lo que yo menciono. Porque eso mismo, yo voy por ahí, porque Dios sabe que nosotros siempre vamos por donde no es. La ofrenda de harina, estuvimos viendo ayer que era la que daban los pobres. También para que se mantengan humildes, o sea, no le dan, reparten animalitos para todos, ¿no? Harina, manténganse humildes. Y además, a partes iguales, o sea, para que, como dice el hermano, no haga sesión, lo que han dicho, a sesión de personas, porque nosotros, bueno, porque el que me va mejor, el que me entiende más, pues no, con todos. Yo aprendo que a mí me han engañado de siempre, porque decían que el que reparte se queda la mejor parte. Está engañado. Igual para todos, el que repartía tenía que repartir igual, ¿verdad? Para todos. Bueno, cosa que hoy es difícil ya. Un poco, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros somos justos, Dios es justo con nosotros, ¿cierto? Cuando Dios ve que nosotros hacemos injusticia y yo soy muy egoísta y quiero más, lo que hace es que lo quita para todos. Claro. Dios quita, Dios cierra la puerta de bendiciones cuando nosotros no sabemos ser buenos administradores de lo que Él nos da. Entonces Dios manda bendición donde hay armonía. Salmo 133, versículo 3. Mira cuán bueno es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí el Señor envía su bendición, vida para siempre. Dice el Salmo, empieza diciendo, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí Jehová bendición, vida eterna. Armonía, ¿verdad? Con la armonía. Dios instruye a vivir en armonía en Levítico capítulo 7, versículo 10. Eso es lo que él está diciendo ahí con el pan. Las partes iguales. Armonía, ¿verdad? Dios ve donde hay armonía. Salmo 133, versículo 1, que ya hemos leído. Él lo ve, él no es ciego. Él se da cuenta, ¿verdad?, de todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, hemos visto aquí en este sacrificio, hemos visto a Cristo, ¿verdad?,
a través de este sacrificio que absorbe, ¿verdad? Que quita el pecado, que nos viste, ¿verdad? Nos da ese abrigo, esa cobertura. Por eso faltó otra cosa de Cristo, que Cristo es el sacerdote, el que se queda con la piel. El Cristo es la ofrenda, pero Él también es el sacerdote, y se queda con la piel. Y nosotros entonces somos vestidos de Cristo. Así es, siempre lo vamos a ver. Él es ese sacerdote verdadero, perpetuo, que no muere. Él es también ese cordero que quitaba el pecado, y Él es el que quita el pecado. O sea, Él es todo, y siempre lo vamos a estar viendo. En cada sacrificio, en cada estudio vamos a ver esa obra maravillosa, a ese Cristo reflejado ahí en ese sacrificio. Y yo te invito a que siga leyendo a partir del versículo 11 del capítulo 7 en adelante, y busca esas cosas que tú veas ahí, que te llamen la atención, eso que tú no entiendes, el significado. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? El capítulo a partir del versículo 11 es muy bonito lo que vamos a descubrir en el próximo estudio. Así que yo te animo a que lo leas. Dios te bendiga.